Muy buenos días, bendiciones. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo anda el ánimo para la primera escuela internacional, interdenominacional de Nuevo Pacto? No te olvides, 31 de mayo, 1 de junio del presente año. Eso está que arde. Va a ser una fiesta impresionante. Los motivo a todos, ¿no? Estoy hablando con pastores que no son organizacionalmente hablando de BMF, pero que van a venir con su gente, con sus líderes. Eso va a estar tremendo, tremendo. Además, el lugar es bellísimo. Hemos subido videos de la zona. Vamos a meter 1.600 personas allí. Imagínate, con toda la tecnología que puede haber al servicio del reino, y puedes entrar a la página recursosnuevopacto.com. Esa es la página oficial nuestra y del evento, recursosnuevopacto.com. Ahí vas a encontrarte con toda la información que necesitas, el lugar, el costo de la acreditación, los hoteles, lo que tú puedas, todo, cómo llegar ahí. Así que no hay por dónde perderse. Además es en la capital de Chile, esto es para los extranjeros, y con un taxi, un Uber, desde el aeropuerto hasta el lugar, que te demoraras 20 minutos, llegas directamente al lugar. No es difícil. Ahora todo es por internet, así que no hay problemas. Los esperamos a todos. Bueno, hoy estamos en la clase número 12, que lleva por título Israel se convierte en un ejército. ¿Cómo transformas a una chusma, a una turba salvaje de esclavos que lo único que saben es hacer ladrillos? ¿Cómo los transformas en un ejército? Es un proceso. En la esclavitud cada uno piensa por sí mismo. En un ejército hay un orden, hay una disciplina, hay un entrenamiento. Pero leamos el relato de Moisés en Éxodo 12, del 40 al 51. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Está documentado. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Las huestes, un término castrense. Esa noche es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Atento. Aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En realidad, cada familia de 5 se conformaba como un ejército.
por sus ejércitos. Cada familia era un ejército. Interesante. Dice el capítulo 12, verso 41, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Verso 51, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Éxodo 13, 18. Éxodo 13, 18. Más Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tiene que entender que este concepto de ejército eran las familias. De la misma manera como celebraron la Pascua, también las familias salieron armadas. Ahora, en el lenguaje hebreo, amados, lo que dice en Éxodo 13, 18, indica que los hijos de Israel salieron armados en grupos de 5. Ese es el significado de por sus ejércitos. Pero vamos al nuevo pacto. Veamos qué es lo que Pablo le dice a Timoteo con respecto a este concepto de milicia, de ejército. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 5. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Bueno, porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, digamos, somos como civiles en el reino. Estamos hablando de un reino, ¿no? Y un reino supone un ejército. Pero nuestra mentalidad civil nos traiciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un soldado ve a un general en la calle y se cuadra delante de él y lo saluda. Si tú eres pariente del soldado y vas de civil, no tienes por qué saludarlo, porque él tiene una mentalidad de autoridad, tú no. Nosotros tenemos una mentalidad civil, que no es lo mismo que una mentalidad militar. Nosotros nos sujetamos solamente a las leyes civiles. Por ejemplo, respetamos la luz roja del semáforo. Cuando vamos conduciendo nuestro auto, luz roja, paramos y hasta que nos pongan la luz verde. Eso es someternos a la autoridad civil, a las buenas costumbres, ¿no? Pero un militar no. Un militar tiene una mentalidad de autoridad jerárquica. Hay un dicho popular en toda América, dice, donde manda capitán, no manda marinero. Yo hice servicio militar el año 70 en la Fuerza Aérea de mi país, en Cerro Moreno, la base aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta. Y hay gente de Antofagasta ahora viéndonos allí. Y fui por un año sometido a las normas, a los reglamentos de las Fuerzas Armadas de Chile. Lo primero que me enseñaron fue a conocer las jinetas, qué es lo que era un cabo primero, qué es lo que era un sargento. Ahí aprendí qué es la escala de oficiales y la escala de suboficiales. Por ejemplo, en la escala de oficiales se llega hasta general, arriba, los generales. En la escala de suboficiales se llega solamente hasta suboficial mayor. Todo eso yo no lo sabía. Y durante un año aprendí a reconocer autoridad. Ahora, cuando uno es civil, uno hasta cierto punto es desordenado, pero cuando entra en el ejército te ordenan.
El orden divino, anoten esto en algún lugar, el orden divino acaba con nuestro desorden. Cuando tú ves un soldado, un militar, ¿qué te sugiere? Lo primero que viene a tu mente, este tipo está bajo autoridad, es disciplinado, es ordenado, responde a una jerarquía de autoridad. ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa, por ejemplo, es marchar. Voy a poner este ejemplo, marchar en el sentido militar, la marcha, marchar. Y otra cosa es una caminata. Vamos a hacer trekking. ¿Trekking se llama, Álvaro? Cuando uno sale a caminar por las montañas, por los caminos. Vamos a hacer trekking y tú vas con tus amigos, te paras, tomas un Gatorade o algo, te comes una fruta, pero no, tú vas paseando. Esa es una caminata, ¿no? La marcha, no. Entre otras cosas, yo estuve meses, todos los días, yo estaba muy aburrido, se ve que no nací para ser militar, estaba muy aburrido porque todos los días nos preparaban marchando en los patios del cuartel, marchando con la banda ahí al lado, marchando, Care, 2, 3, 4, Care, 2, todos alineados, girando, todos girando. No, eso es orden, eso no es caminata, eso es una orden, es un orden, una disciplina. Los militares no practican caminatas, sino marchas. Ellos marcharon en orden. El que camina, por ejemplo, camina cuando quiere, a la hora que quiere. Hoy voy a salir a caminar, pero voy a salir un poquito más tarde. Camina con quien quiere, a donde quiere, solo si quiere. Se lo voy a repetir de nuevo, me gustó. El que camina, camina cuando quiere, a la hora que quiere, con quien quiere, a donde quiere y si quiere. Pero la marcha no. La marcha es estar en armonía con otros y armonía con la gente correcta. Un soldado no marcha con un civil, un soldado marcha con otro soldado. Por eso tú no puedes andar con otros que no tienen tu espíritu. Tú estás aquí con la gente que Dios te ordenó marchar. El evangelio es una marcha. Yo recuerdo que crecí de niño con los himnos, casi todos los himnos son marchas. Marchas. Por ejemplo, Firme y Adelantes, el himno más famoso de la tierra, es una marcha. Firmes y adelante, huestes de la fe. Así es todo el himno. Y recuerdo que cuando niño, mi papá nos hacía cantar Firme y Adelante marchando alrededor de la mesa. Así fue. Entonces, ¿qué tenemos acá? Israel salió por sus ejércitos. Ellos no estaban preparados para ciertos niveles de guerra. Por eso el Señor les hizo cruzar el Mar Rojo. Él les abrió el Mar Rojo por el camino más corto. En realidad había muchos ejércitos. Incluso estaba toda la guardia fronteriza de Egipto. Egipto guardaba su soberanía territorial y tenían ejércitos por todos lados. Entonces, si Israel salía por el camino más corto, ellos se iban a encontrar con los ejércitos del faraón y con otros ejércitos aliados. Y claro, no estaban preparados para la guerra. No estaban preparados para la guerra. Y Dios dijo, para que cuando vean la guerra no se asusten y quieran volver a Egipto. Entonces, nosotros estamos en este punto muy importante. Nosotros fuimos redimidos por la sangre del Cordero de la Pascua, pero hoy Dios nos transforma en un ejército poderoso.
Es lo que también decía Salomón en el libro de Cantares, hablando de la iglesia. Decía, ¿quién es esta, la iglesia, que sube del desierto, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¡Qué hermoso! Bueno, solo Salomón podía escribir con tanta elegancia acerca de la iglesia. ¿Quién es esta que sube del desierto, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden? Yo, sinceramente, amado, tengo varias cosas escritas acá, pero quiero fluir un poco en el espíritu. He conversado con pastores, con líderes, y yo agradezco a Dios, sinceramente, por toda la revelación que Él nos da. Es invaluable. Pero también puedo comparar, dado el hecho de que mi edad, yo tengo 72 años, me permitió vivir en una generación que no tenía ni el 10% de la revelación que nosotros tenemos ahora. ¿Cómo lo hicieron ellos? Plantaron iglesias por todos los pueblos. Tú vas un día y te metes a un pueblo por ahí que no sale ni en el mapa y ahí encuentras una iglesia evangélica. Ahí encuentras gente adorando a Dios. Tú dices, sí, pero no se les ha revelado. No, no importa, no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que con menos conocimiento, menos revelación, hicieron en alguna medida un trabajo mucho más invasivo, mucho más sistemático, de levantar obreros y plantar iglesias por todos lados. Tú te vas al sur de Chile, a un pueblo que no aparece en el mapa, ahí está la iglesia evangélica. Te vas al norte, en la parte del desierto, iglesias evangélicas. Y los fundadores de esas iglesias, casi todos están muertos. ¿Ves? Por ejemplo, el fundador de la iglesia metodista pentecostal de Chile, Hoover, la iglesia que comenzó en 1909, está muerto hace rato, está enterrado en un cementerio acá en Valparaíso. El pastor Umaña, el obispo Umaña, que ahora hay una calle en Santiago con el nombre del obispo, justo donde está la catedral evangélica. Todo eso, que hoy día tú puedes decir, eso es todo un vejestorio, lo fundaron ellos. Todos están muertos. Entonces yo noto que hay algo que hemos perdido en el camino. Y con esto no quiero generalizar. Siempre hay excepciones. Hay algo que hemos perdido en el camino. El espíritu militante. La militancia. Ellos eran militares, literalmente. Militares. Mi padre, Pablo Márquez, mentor de 2 o 3 generaciones, él en el grupo de ciclistas, los ciclistas, todavía las iglesias pentecostales tienen el grupo de ciclistas, ellos iban en bicicletas, en caravanas, se metían en los pueblos acá, por la zona. No te voy a nombrar los pueblos porque ¿qué te importa a ti? No conoces la geografía ni nada, pero son zonas rurales. Se metían, predicaban, iban todos los fines de semana evangelizando, llevaban bolsas colgando de la bicicleta con folletos, tratados, ¿no? Donde se hablaba de Cristo y habían pequeños pensamientos, algunos con unos dibujitos, todo muy precario. Ellos iban con su Biblia y con un megáfono, ellos mismos se pagaban las pilas y compraban el megáfono, iban predicando por los pueblos y habrían cultos. Y fue un trabajo sistemático y nosotros llegamos aquí en los hombros de ellos. Yo recuerdo a mi padre, nosotros teníamos que, como se dice, desde que tengo uso de razón, 5, 6 años, 7, 10, toda mi infancia, caminábamos de la casa a la iglesia
Si algún día vienes por Valparaíso vas a ver que la ciudad está sobre los cerros. Nosotros bajábamos por las calles y llegábamos a la iglesia media hora, 40 minutos caminando, los domingos, a veces sin desayuno, porque no había dinero para tomar desayuno, y volvíamos a casa caminando, subiendo todo lo que habíamos bajado en la mañana, subiéndolo, y mi papá nos cantaba ahí, nos decía, hijo, Dios nos está preparando para cosas mayores, para cosas más grandes, porque nosotros somos del ejército del Señor, ustedes son soldados de Jesucristo. Y nos cantaba las canciones castrenses del Evangelio. Nos inculcó a nosotros, de niños, nos inculcó este espíritu militar. Yo a veces extraño en los jóvenes, extraño en esta generación ese espíritu combativo, militar. Yo veo que esta generación tiene una muy baja tolerancia a los problemas, a la adversidad. Por cualquier cosa se deprimen, necesitan al psicólogo. Yo nunca, jamás, yo no sabía, yo en mi infancia no tenía ni idea que existían los psicólogos. Recuerdo que mi mamá compraba leche y la vendían en botellas y dejaban las botellas de vidrio en la puerta de la casa y nunca nos preguntaron si éramos resistentes a la lactosa, nada. Hervían la leche y nos tomábamos la única leche que había. Éramos así, fuimos formados en todo, en la comida, en la dieta, en todo. Fuimos formados con una mentalidad militar, deportiva también. Porque todo era un entrenamiento, todo era un entrenamiento. No había, ninguno de nosotros era obeso, caminábamos tanto y comíamos poco, así que estábamos todos livianitos para correr, como deportistas. Oye, ¿qué cosa es esto? Necesitamos ser nuevamente reimprontados con lo que Pablo le escribió a Timoteo. Ninguno que militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y cuando Pablo habla de la gracia, también habla de una gracia militar. En Romanos 6, en Romanos 8, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Te das cuenta? Porque no militamos según la carne. Todo es militar. No militamos según la carne, sino militamos según el Espíritu. Eso es lo que Pablo dice en Romanos. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra batalla no es según la carne, sino según el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces es muy importante que tú entiendas que estamos siendo parte de un reino cuyas fuerzas vivas, las fuerzas vivas que están compuestas por el ejército del Señor, somos todos nosotros. Y me gusta esto porque ya nosotros hemos renunciado a nuestra libertad individual. Ahora nos debemos al cuerpo, nos debemos al consenso de la tropa, del ejército. Estamos todos caminando ordenados, sincronizados. Nosotros ensamblamos adecuadamente con los demás miembros del cuerpo de Cristo porque somos un ejército. Hay una estrategia, hay un entrenamiento para esto. Es lo que Pablo dice que nosotros no nos enredamos en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos reclutó, aquel que nos tomó por soldado. Entonces nosotros vemos en Israel
la sombra en Israel, la sombra. Ellos salieron por sus ejércitos. Era un ejército precario, salieron con armas, pero no podían combatir con los niveles armamentísticos de los egipcios. Pero ya estaban siendo ordenados como ejército. Salieron por sus ejércitos, grupos de 5 formados, entrenados con armas precarias, pero ya estaba implícito el concepto de ejército. Entonces nosotros hoy vamos abandonando la mentalidad civil, la mentalidad lai, y vamos siendo reclutados en este ejército donde el Señor es nuestro general en jefe, Él da las órdenes, Él es el Señor, el Curios, la máxima autoridad. Y en el ejército no hay democracia. A mí lo primero que me enseñaron en el ejército fue: la excusa agrava la falta. O sea, tú cometiste una falta, no te excuses, porque la excusa agrava la falta. En vez de eximirte, lo agrava más. Así que todo es sí, Señor, a su orden, Señor, como usted mande, sí, mi cabo, sí, todo es sí, como usted mande, ¿no? Alguien dijo que el militar no es entrenado para pensar, sino para obedecer. Puede ser cruel, puede ser hasta agresivo, pero hay una gran verdad. Nosotros fuimos salvos para obedecer a la palabra. Tus opiniones, es que yo pienso, que yo creo, que yo digo, que yo opino, eso era antes. Ahora, lo que el Señor dice es la única voz que nosotros estamos obedeciendo. Amados, me queda un poquito más acá. Les comenté que el mes de Aviv, que es el mes cuando ellos celebraron la Pascua y salieron de Egipto, significa brote o retoño. En Éxodo capítulo 13, verso 4, dice: vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Y luego de ser santificados, al salir, experimentamos Aviv, experimentamos la vida nueva. Porque todo esto es orgánico. La salida de Egipto no solo fue una capitulación, ¿no?, política, lo que quieras llamarle, esto es una impartición de vida. Cuando nos comemos al Cordero, el Cordero llega a estar dentro de nosotros. O sea, Israel salió de Egipto con el Cordero por dentro. Igual que alguien que toma vino, el vino deja de estar en la botella y ahora la persona que tomó vino se convierte en el envase del vino y queda bajo los efectos del vino, lo que significa que el Espíritu Santo impregna todas las áreas de nuestro ser. ¿Por qué? Porque ahora el vino va por dentro. Ellos se comieron el Cordero y ahora el Cordero está dentro de ellos y ellos salen de Egipto siendo el domicilio del Cordero. La palabra Aviv, que es el primer día del primer mes, significa un nuevo comienzo en la vida nueva. Yo declaro que los próximos meses de este 2023 será como una nueva espiga de trigo que brota en ti como una vida nueva, como una espiga llena de vida. Recibe esta palabra de parte de Dios. Amado, y quiero concluir esta transmisión hablando de los huesos de José. No nos olvidemos. Antes de que José muriera, él hizo jurar a sus hijos que cuando salieran de Egipto, él vio proféticamente, él se adelantó como 400 años y vio proféticamente la salida de Israel de Egipto. Oye, qué cosa extraordinaria cómo Dios se movía en el viejo pacto con este espíritu profético
Y si ese viejo pacto fue con gloria, imagínate en el nuevo pacto. Yo declaro que recobraremos el espíritu profético. José dijo, vamos a salir de Egipto, para ese tiempo yo estaré muerto. A José lo embalsamaron en Egipto y él dijo, cuando se vayan de aquí, ustedes me llevan a mí en un cajón, llevarán mis huesos y los sepultarán en la cueva de Macpela, donde está sepultado Abraham. No me voy a quedar aquí en Egipto. No, Señor, no me voy a quedar en Egipto. Tú sabes que todos los israelitas murieron en el desierto. Solo Moisés y Caleb entraron. No, Josué y Caleb. Moisés tampoco entró. Josué y Caleb, porque en ellos había otro espíritu. Esa palabra otro espíritu es súper, súper potente. Pero no voy a hablar de eso ahora. Pero ¿quién más entró? Entró José. ¿Cómo entró José a Canaán? Muerto. Cruzó todo el desierto. Eso me dice a mí que para cruzar el desierto hay que estar muerto. Si no mueres, los rollos de tu alma te van a tragar. Qué interesante, porque cada vez que la nube se movía, había un grupo encargado de transportar los huesos de José. Entonces levantaban el cajón con huesos y lo cargaban. A José lo cargaron durante 40 años. O sea, los israelitas sufrieron todos los rollos del desierto y murieron en el desierto. Y José entró muerto al desierto y entró a la tierra prometida sin sufrir nada, porque los muertos no sufren. Imagínate, José salió de Egipto bajo la nube y llegó a Canaán muerto dentro de un cajón. Nunca sufrió nada, porque cuando estamos muertos juntamente con Cristo, los problemas del desierto y los problemas del alma no te afectan. Pablo también era el José del siglo XX, del primer siglo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, Pablo cruzó el desierto muerto. Todos los que hemos muerto con Cristo podemos atravesar este tiempo de hostilidad, podemos soportar el desierto, todos los vaivenes del alma, sin sufrir como José, porque estamos muertos. Tremendo, ¿no? Éxodo 13, 19, estoy terminando. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Amén. José es un tipo de Cristo. Sabemos porque también a Jesús lo despojaron de su túnica, sus hermanos lo vendieron. Hay por lo menos unas 30 comparaciones entre Cristo y José. Pero una de esas es que los huesos de José fueron trasladados de Egipto hasta Canaán. Y cuando Jesús fue crucificado, le quebraron las piernas a los dos ladrones que estaban a su derecha y a su izquierda, pero a Jesús no, nunca le tocaron sus huesos. Salmo 34, versos 19 y 20, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Pablo en Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Oye, qué cosa tremenda. Qué cosa, a veces me emociono, me salgo un poco del bosquejo, pero no le den importancia a eso. Lo importante es lo que va quedando en el espíritu. Nosotros
Estamos siendo entrenados como el gran ejército del Señor. Estoy tratando acá de volver a la página. Estamos siendo entrenados, disciplinados por el Señor. La alta disciplina en el servicio. Cuando uno mira a los apóstoles y mira a la gente que ha extendido el reino con mucho menos comodidades que nosotros, en continentes, en realidades transculturales, y han hecho una obra extraordinaria, uno piensa que son súper evangélicos o súper cristianos, y no, esa es la normalidad, eso debería ser la normalidad para todos nosotros. Oro al Señor para que ese espíritu militante de caminar ordenadamente junto con los demás, servir a Dios coordinadamente, entrar en niveles de disciplina nunca antes experimentado en tu vida, que eso comience a realizarse ahora. Los bendigo a todos. Derramo gracias sobre ustedes. Que pasen un buen fin de semana. Y ahí vamos a ver en la pantalla la publicidad del Congreso. Recuerden, tenemos una página oficial. Y la página oficial es recursosnuevopacto.com. Ahí tú vas a encontrar todo lo necesario para que te acredites en esta escuela de Nuevo Pacto. Tenemos al equipo trabajando a full. Me consta, los veo. Estamos trabajando para que tú vengas y disfrutes este congreso. Déjanos servirte estos días, porque para nosotros hacerlo ese es un gozo. Lo vas a pasar bien y serás expuesto a una palabra de primerísimo nivel en el Nuevo Pacto. Un abrazo, los bendigo a todos. Bendiciones.